ahora quitar la transcripción, que no escriba nada. Acabar de tener la transcripción. ¿Vieron? Entonces, listo. Y compartir pantalla, que la otra vez se me olvidó. Compartir pantalla. Listo, ya está. Estamos compartiendo pantalla, ya se ve allí. Ok. Ya vimos la unidad 1, que son propiedades. Ven los videos. La unidad 2, estructuras atómicas, ¿no? Lo que es la estructura atómica, la organización atómica, las imperfecciones de los arreglos. En realidad, esa parte la dimos ahora, ¿no? Estructura atómica, tabla periódica y enlaces atómicos, que son los videos. Este video está en negro porque en realidad no le di compartir y no se vio. Entonces, pero ahí estaba, en este enlace, le coloqué el enlace de que se pudiera ver la diapositiva. Y es que no la vieron, ¿no? Pero ahí estaba la diapositiva. ¿Ya? Entonces, para verla. Ahí estaba. ¿Lo ven? Bueno, vamos a salirnos de acá. Enlace atómico. Ok. Después vimos el diagrama de equilibrio, que es el que estamos viendo ahorita. Para ver el diagrama de equilibrio tuvimos que ver de nuevo lo que es la organización atómica, las imperfecciones del arreglo atómico, que lo vimos ayer, y solamente vimos algo del equilibrio de fase, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. Es esto que está acá. Vamos a irnos para acá y vamos a irnos hacia acá. Ok. Ajá. Vimos bastante ayer, muchas cosas vimos ayer. Entonces el arreglo atómico, cómo estaba conformado el arreglo atómico, cómo que habíamos dicho que es una estructura repetitiva, en la cual nosotros tendríamos los diferentes tipos de enlaces, ¿no? Que tenemos en este caso diferentes tipos de orden, orden de corto alcance, orden de largo alcance, ¿no? Y orden sin orden o materiales que en realidad son amorfos. También vimos, aquí tenemos algunos ejemplos de un orden de largo alcance, ¿no? En este caso tenemos una estructura hexagonal, un orden de corto alcance, ¿está bien? Como las estructuras vítreas y el sin orden, ¿ya? Ok. Los materiales amorfos, ejemplos, y en realidad que era una celda unitaria, ¿no? Entonces dijimos que dentro de ellos tendríamos que asemejar como si nosotros tuviésemos cubos, y dentro de esos cubos se pueden empaquetar uno con respecto a otros como si fuesen caja, y cada una de esas cajas encima, abajo, a la derecha, a la izquierda, en la parte frontal o posterior, se iban a colocar cada una de esas celdas cristalográficas, que en realidad eran átomos que estaban empaquetados en forma de cubo. A ese empaquetamiento es lo que nosotros llamamos celda unitaria, y que por supuesto dentro del cubo estaba compuesto por átomos que estaban en cada una de esas esquinas. A esos átomos que estaban en cada una de esas esquinas lo llamamos puntos de red, que esas celdas unitarias se podían empaquetar en diferentes formas y se llamaban estructuras cristalográficas, que habían cúbico simple, cúbico centrado en las caras, cúbico centrado en el cuerpo, tetragonal simple, tetragonal centrada en el cuerpo, hexagonal, ortorrómbica simple, ortorrómbica centrado en el cuerpo, ortorrómbica centrada en las caras, ortorrómbica centrada en las caras y en las bases, y romboédrica, monoclínica simple, monoclínica centrada en la base y triclínica. De esto teníamos 14 celdas en las cuales nosotros podíamos empaquetar de diferentes formas esas estructuras cristalinas. Así como empaquetamos las estructuras cristalinas como esta, que son cúbicos simples, y que nosotros vemos como si se empaqueten una al lado del otro, cada una de las celdas de estas celdas también se puede empaquetar
de una u otra forma. Ok. Que la distancia que existe de átomo a átomo es lo que nosotros llamamos parámetro de red, ¿no? Que los parámetros de red no siempre son iguales. Un ejemplo, la cúbica sí tiene los parámetros de red iguales. O sea, el lado, ¿cómo se llama? El ancho y la altura. Eso es lo que nosotros llamamos parámetros de red. Si es así, si son iguales, los parámetros de red y van a ser igual a 2 veces el radio, ¿no? O el diámetro que exista entre una molécula y la otra molécula. ¿Está bien? Ok, ya que un átomo y otro átomo, ya que todos los átomos tienen el mismo radio atómico. Entonces, pero en la tetragonal simple no. ¿Por qué? Porque las bases sí son iguales, pero la altura no. ¿Está bien? Y así podemos determinar con la hexagonal, donde los dos lados son iguales y un lado es diferente. Y otras, como la ortorrómbica, tampoco son iguales, ninguno. ¿Está bien? Entonces quiere decir que aquí tendríamos, en este caso, los parámetros de red. Los parámetros de red los colocamos con letras A, B, C. En este caso, A, B, C son iguales. En tetragonal, A y B son iguales, mientras la C es diferente. O sea, en este caso, el ancho y la profundidad son iguales, pero la altura es diferente. Y así, por supuesto, podemos tener diferentes tipos de parámetros de red. ¿Comprendieron? Pero entre ellas también podemos establecer el ángulo que existe entre ellos. En este caso hay un ángulo de 90 grados, aquí hay un ángulo de 90 grados, aquí hay un ángulo de 90 grados, pero aquí no, ¿comprendieron? Y en la hexagonal tampoco, ¿comprendieron? Entonces quiere decir que cada uno de ellos va a formar un ángulo establecido, ¿comprendieron? Y está dado a través de estos ángulos que nosotros tenemos acá. ¿Qué más habíamos dicho? Cantidad de átomos por celda unitaria. Bueno, también eso lo habíamos dicho, pero no le voy a hacer mucho énfasis. Entonces, los átomos compartidos. De las imperfecciones de los arreglos atómicos. Entonces, hay otros parámetros que nosotros podemos colocar aquí como densidad, parámetro de red, número de coordinación, pero yo no lo voy a dar, ¿está bien? En este caso yo no lo voy a dar. Entonces, no me parece, o sea, para ustedes que son de ingeniería industrial e ingeniería química, o sea, no lo creo pertinente hasta ahorita. Entonces, ok, imperfecciones del arreglo atómico. Las imperfecciones del arreglo atómico, en este caso, son defectos que nosotros tengamos en esa red cristalográfica que nosotros vimos, en esta red cristalográfica, ¿está bien? Entonces quiere decir que aquí, en esta red cristalográfica, esto que si fuese, como si fuesen muchas cajas agrupadas, uno, o a un arreglo cristalográfico, o red cristalográfica, como se debería llamar, entonces pueden producirse algunas imperfecciones. ¿Cuáles son esas imperfecciones? Bueno, aquí tienes varios defectos. Un defecto que nosotros llamamos puntuales, que son los asociados a los átomos. Un defecto que son lineales, que son asociados al movimiento que nosotros tengamos de plano entre el arreglo cristalográfico. Entonces, quiere decir que si nosotros hacemos un átomo y solamente observamos el átomo, entonces podemos decir que es una imperfección puntual. Pero si vemos una línea por acá y trazamos una línea donde la parte superior se puede mover y la parte inferior se puede mover hacia el otro lado, entonces quiere decir que a eso es lo que nosotros llamamos imperfecciones lineales. ¿Comprendieron? Entonces, ok. Y otros defectos superficiales dentro de ese arreglo dado. Entonces, defectos puntuales. Bueno, los defectos puntuales, como habíamos dicho, están asociados con los puntos de red. Y los puntos de red podían estar asociados como este, que es lo que nosotros llamamos vacancia o la falta de un átomo. ¿Eso qué hace? Hace que la red cristalográfica se deforme por la atracción que existe entre esos átomos para poder dejar ese espacio vacío lleno, pero no se llena por completo, ¿comprendieron? Entonces quiere decir que ahí existe una vacancia. El otro se llama defecto interdicial, que es cuando se incluye un átomo de menor diámetro o mayor diámetro. También puede, en este caso, deformar la red cristalográfica. Y aquí tenemos defectos de Frankel, que es cuando nosotros tenemos intersticios, enlaces iónicos, y esos enlaces iónicos se pueden desplazar hacia un intersticio. Aquí, el átomo que estaba aquí se desplazó a haciendo que dos átomos, en este caso pequeños,
de un enlace iónico se combinen, haciendo que se ocurra esta vacancia dentro del LD. Por lo tanto, llamamos de efecto de Frankel, donde existe un intersticio y el átomo salta de un sitio al otro sitio. Y el efecto de Schottky es cuando en realidad deja vacancia, o sea, deja agujero, y el átomo no está. ¿Está bien? Ok, entonces, los efectos que producen estas imperfecciones, bueno, pueden producir, en este caso, resistencia, dureza, fragilidad, cosas que no se quieren dentro de estos defectos o de esta superficie, a menos que se quiera endurecer la superficie. ¿Comprendieron? Entonces, quiere decir que no siempre estos defectos son deseables. Mayormente estos defectos son indeseables. Entonces, ¿cómo se pueden mejorar estos defectos? Con simplemente un tratamiento térmico para reorganizar las moléculas. Al reorganizar las moléculas, los átomos se posicionan en los diferentes sitios y por simplemente el efecto de atracción y repulsión, ellos se van a reordenar. Entonces, las dislocaciones son defectos lineales, ¿está bien? Y las dislocaciones es cuando en realidad la estructura cristalina se desplaza en una y otra dirección. Ok. Dentro de esas dislocaciones tenemos las dislocaciones de borde o de cuña. Es cuando introducimos por decirlo así, un plano cristalográfico dentro de la red cristalográfica, haciendo que la red cristalográfica se deforme, como si fuese una cuña. El otro efecto helicoidal de tornillo, es cuando la celda se deforma como por la torsión que puede ocurrir de los planos. Déjenle allí a aceptar a esa muchacha. Entonces, creo que es una muchacha, no sé. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos ese efecto. A esa rotación es lo que nosotros llamamos vector de Burger. ¿Ya? ¿Vieron? Entonces, ese vector. Y es por ese efecto de tornillo que nosotros tenemos dentro de él. Ok. Grano de borde. Ajá, borde de grano. Ok. Otros, habíamos dicho que las estructuras cristalográficas, como habíamos visto anteriormente, se van a formar por celdas cristalográficas que van creciendo. Cada una de esas redes cristalinas van creciendo en diferentes direcciones. Cuando el material está solidificando, al crecer ellas en diferentes direcciones, van chocando unas con respecto a otras y se van a formar lo que nosotros llamamos frontera de grano. Y a esto es lo que nosotros llamamos la cristalización. ¿Comprendieron? Entonces, quiere decir que esto sería el borde de grano que nosotros vemos dentro de esa frontera y esto es lo que nosotros vemos, las estructuras cristalográficas que se están dando a través de ella. Por supuesto, macroscópicamente nosotros no la podemos ver en el microscopio. Nosotros no podemos ver las estructuras cristalográficas como esta en el microscopio. No, vemos en realidad el efecto que tiene esa estructura cristalográfica en el microscopio, pero no vemos cómo se están ordenando. ¿Oyeron? En otras palabras, no podemos ver los átomos, ¿ya? Entonces, ok. Diagrama de equilibrio. Un diagrama de equilibrio. ¿Qué es un diagrama de equilibrio? Bueno, para poder estudiar el diagrama de equilibrio, primero tendríamos que estudiar la fase. ¿Qué es una fase? Bueno, puede definirse como cualquier parte o donde incluyamos la totalidad de un conjunto de elementos, ¿no? Donde ese conjunto de elementos pueden presentar diferentes tipos de fases, bien sea fase sólida, fase líquida, fase gaseosa. ¿Comprendieron? Entonces, por lo tanto, cada una de esas fases tiene la misma estructura, la misma composición y en la misma fase definida entre cualquier punto que nosotros la usemos. Aquí tendríamos diferentes tipos de fases, como tenemos el hielo. El hielo puede coexistir como estado sólido, estado de vapor o estado de agua. Ajá, pero todas las fases son presentes, no depende de lo que nosotros llamamos la combinación o la solución que nosotros hacemos. ¿Está bien? Un ejemplo tenemos el agua y el alcohol, que habíamos dicho que si nosotros depositamos agua y alcohol, podemos hacer, en este caso, una solución ilimitada. ¿Está bien? Una solución ilimitada es cuando agregamos el soluto y el solvente e inmediatamente ellos se pueden combinar para formar lo que nosotros llamamos la solución. Y esa solución, por supuesto, tiene las mismas propiedades, las mismas características en todas sus partes. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros llamamos una solución ilimitada. Pero no todos los elementos se presentan así. Así tenemos la salmuera.
Cuando agregamos sal, ella se diluye, y agregamos sal, se sigue diluyendo, pero al agregar el exceso de sal, ocurre lo que nosotros llamamos una precipitación. Inmediatamente se forma una segunda fase, ¿está bien? Que nosotros llamamos una sal excedente. Por eso quiere decir que inmediatamente se forma esa saturación de sal que nosotros tenemos allí. Inmediatamente, si nosotros ponemos otro compuesto, podemos decir como en este caso, el agua y el azúcar, ¿está bien? El azúcar también. El azúcar, si agregamos azúcar, se diluye, pero al llegar a cierto porcentaje, inmediatamente se satura el agua de azúcar y, por supuesto, el azúcar precipita, cae. Entonces, inmediatamente se forma otro diluyente dentro de ella, otra fase. Ok, y tendríamos otras fases que no se combinan, como en este caso fase invisible, que son el aceite y el agua. Ok, la solubilidad, como habíamos dicho, es la capacidad que tienen estos materiales para combinarse unos respecto a otros para formar una solución. ¿Está bien? La solubilidad ilimitada es cuando nosotros tenemos en realidad materiales que se pueden combinar al 100%, ¿no? Y la solubilidad limitada es cuando no se pueden combinar al 100%. En este caso, como nosotros estamos estudiando ingeniería de los materiales, no vamos a estudiar, en este caso, los líquidos, que vamos a estudiar los sólidos. Y los sólidos, para poder formarse, tenemos que pasar a una solución líquida. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que primero tenemos que tener un soluto, un solvente, que es lo que nosotros vamos a llegar, un material base y, por supuesto, el material agregado, que es lo que nosotros vamos a llamar la aleación. Si nosotros la combinamos en estado líquido, inmediatamente ellos se pueden combinar. ¿Cómo se hacen? A través de una solubilidad ilimitada o una solubilidad limitada. O sea, una solubilidad limitada cuando se combinan los dos, como el cromo y el níquel. Inmediatamente se combinan al 100%. Pero una solubilidad limitada no, como el acero. El acero, que está compuesto de hierro-carbono, el carbono precipita y por lo tanto se produce martensita. Quiere decir que allí no obtenemos una solubilidad al 100%, sino una solubilidad limitada. Ok, entonces aquí tendríamos otro ejemplo de cobre y cómo se produce una segunda fase que en realidad a veces no es deseada. ¿Por qué? Porque tenemos una matriz blanda y un compuesto intermetálico duro. Eso puede afectar a la estructura del material. ¿Por qué? Porque no está disperso. Como no está disperso, se produce una segregación y al hacer una segregación se va formando un material compuesto duro dentro del material que pueda desmejorar las propiedades del material. Ok, entonces condiciones de azulidad sólida. Bueno, el tamaño, la estructura cristalina, la valencia y la electronegatividad. También habíamos explicado cada uno de ellos. ¿Por qué el factor de tamaño? Porque si nosotros tenemos átomos con iones de diferentes tamaños, si en realidad los átomos son casi iguales, no lo podemos hacer de tamaño. Si los átomos son de diferentes, uno muy grande y uno pequeño, tampoco lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no se produce ese empaquetamiento entre los átomos, como habíamos visto acá. ¿Está bien? En este caso casi los dos son iguales. En este caso casi los dos son iguales. Pero en este caso, ¿no? Ok, en este caso hay uno grande y uno pequeño, haciendo que los átomos pequeños, en este caso, enlaces iónicos, se depositen en los espacios intersticiales que tengan ellos. Ahí también se puede dar un mejor efecto. ¿Está bien? Ok, entonces quiere decir que el factor de tamaño es muy importante y el factor de tamaño lo podemos considerar a través de los radios atómicos que puedan tener dentro de esa combinación. Entonces, creo que me pasé. La otra es el tipo de estructura cristalográfica. ¿Está bien? Los tipos de estructura cristalográfica deben ser de una estructura cristalina compatible. Y habíamos dicho que tenemos 14 celdas. Quiere decir que de esas 14 celdas, un hexagonal no se puede combinar con en este caso, cúbico centrado. Quiere decir que también tendríamos, de acuerdo al factor de empaquetamiento que nosotros tengamos. La valencia, por supuesto, si tienen valencias que son correlacionadas, en las cuales ellos se pueden empaquetar, también se da otro factor. ¿Comprendieron? Entonces, si la valencia no es compatible, por supuesto, no se pueden mantener los enlaces. Y la electronegatividad, dado a la electronegatividad negativa o la electronegatividad positiva, que nosotros tenemos a hacer los cationes o aniones, que nosotros tenemos de los iones que se van a formar. Ok. Eso no lo dice allí, pero lo estoy diciendo yo. ¿Ya? Ok. Entonces, también tenemos ejemplos como aquí, ¿no? Entonces, óxido de magnesio, óxido de níquel y se combinen y producen esta cosa que está acá. Endurecimiento por solución sólida.
¿Qué es el endurecimiento por solución sólida? El endurecimiento por solución sólida es cuando, lo voy a decir en español, es cuando nosotros tenemos un material base y a ese material base le agregamos elemento aliante. Y al agregante elemento aliante, por supuesto, cambian las propiedades. Y al cambiar las propiedades, mejoramos las propiedades, en este caso, del material que nosotros tenemos allí. ¿Vieron? Por lo tanto, existe un endurecimiento. ¿Y qué es un endurecimiento? Que existe mayor resistencia y mejora la ductilidad del material. ¿Comprendieron? A eso es lo que nosotros llamamos el endurecimiento por solución sólida. Un ejemplo, cuando aquí le dan que el oro, en este caso, o el oro o a la plata, se le agrega cobre para mejorar su dureza. O en otras palabras, los anillos no son completamente de oro. Grado de endurecimiento por solución sólida, ¿no? El grado de endurecimiento por solución sólida depende de dos factores. Primero, la gran diferencia entre los tamaños atómicos, ¿no? Y el átomo agregado, el huésped. ¿Comprendieron? Quiere decir que si vamos a agregar, en este caso, el elemento, va a depender en realidad de las condiciones que vimos al principio, del tamaño, de la valencia y todo eso. ¿Comprendieron? Aquí tenemos como tenemos átomos iónicos que se depositan dentro de la red cristalográfica y fíjense cómo se deforma esta red cristalográfica. ¿Vieron? Entonces, por lo tanto, al deformarse la red cristalográfica, la resistencia se incrementa. O átomos que en este caso son muy grandes y en este caso, al ser muy grandes, baja la ductilidad. Entonces, quiere decir que estas condiciones no son favorables. Y si es una vacancia, peor todavía. Ok. Efectos del endurecimiento de la solución sólida. La resistencia a la fluencia, la resistencia a la tensión y a la dureza de la aleación son mayores. Casi siempre la ductilidad y la aleación es menor que la metal puro. El metal puro, si se coloca el metal puro es muy dúctil, ¿está bien? Pero si le agregamos elementos aliantes a ese metal puro, por supuesto incrementamos la resistencia, pero la ductilidad baja, ¿comprendieron? Entonces quiere decir que y por lo tanto se hacen más rígidos, más duros, más resistentes. La conductividad eléctrica de las aleaciones es mucho menor que la de metal puro. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque existen empaquetamientos iónicos que están dentro de la estructura. Esos empaquetamientos impiden que, en este caso, los electrones se escapen de allí. Por lo tanto, son malos, en este caso, en conductividad eléctrica. A excepción de la aleación del silicio, que se hace a través de un empaquetamiento iónico y por supuesto siempre, como hemos dicho, siempre hay secciones. La resistencia a la termofluencia, ¿está bien? La termofluencia es cuando nosotros aplicamos carga, pero también incrementamos la temperatura. Por lo tanto, los materiales con el tiempo se van deformando poco a poco. ¿Comprendieron? Entonces, quiere decir que ahí tendríamos la termofluencia. Ok, y el efecto, cómo se incrementa el porcentaje de elemento aliante cada vez que agregamos 10, 20, 30%, pero la resistencia se va tomando en cuenta. En este caso, la resistencia a la fluencia se incrementa, pero esta que está en celestito, está bien, esto es la conductividad eléctrica, va disminuyendo, mientras que la resistencia a la tensión y a la elongación se incrementa. Ok. Diagrama de fases isomorfo. ¿Qué es un diagrama de fase isomorfo? Es aquel que se presenta en condiciones donde existe una composición de dos elementos, ¿no? Y hace una composición binaria dentro de ese diagrama. O en otras palabras, se forman dos compuestos, ¿ya? Dentro de ese diagrama isomorfo se encuentran varios sistemas metálicos, ¿no? Entonces, y los sistemas isomorfos no, vamos a ver esto. ¿Ya? Y aquí tenemos los diagramas isomorfos. ¿Cómo están compuestos? Por dos compuestos. En este caso tenemos cobre, níquel. ¿Y qué se presentan? Se presenta una sola fase sólida, una fase líquida y una fase que está compuesta entre sólido y líquido. ¿Vieron? Y el óxido de níquel y el óxido de magnesio también. ¿Comprendieron? Y así podemos establecer diferentes tipos de materiales, ¿está bien? Donde pueden presentarse este tipo, en este caso, de diagramas de fases isomorfos. ¿Vieron? Ok, entonces existe un porcentaje de elemento aliante, en este caso los porcentajes de elemento aliante como 20% níquel, 40% níquel, 60% níquel, 80% níquel, o al contrario, 10% cobre,
40% cobre, 60% cobre, 80% cobre y 100% cobre. Quiere decir que aquí sería el 100% cobre y aquí sería el 100% níquel. ¿Comprendieron? Depende de cómo se lea, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y así hacemos los otros compuestos. Ok, la temperaturas de líquidos y sólidos. ¿Qué es la temperatura de líquidos y sólidos? La línea que nosotros tengamos entre esa mezcla y la parte de líquidos. Y la de sólidos, la de abajo, que está todo lo que esté por debajo de esa línea. Esa es la línea de sólidos. Por eso que ya llamamos líquidos y sólidos. Línea de líquidos y línea de sólidos. Ok. Ajá. Fases presentes. Ajá. ¿Qué son una fase presente? La fase presente, por supuesto, va a depender en realidad, de la composición que nosotros tengamos el material en porcentajes de peso. ¿Está bien? Si tenemos un material A y tenemos un material B y tenemos el 75% a una temperatura dada, él puede coexistir como sólido, como líquido más sólido o como líquido. ¿Comprendieron? Dependiendo de cómo se encuentre. Y así tenemos como esta aleación. ¿Vieron? Ok. Ajá. Composición de fases es el porcentaje que nosotros hacemos en peso de cada una de las fases. Y dimos un ejemplo de la composición de fases. La composición de fases es una de cada determine la composición de cada fase en una aleación cobre al 40% níquel a 1300 grados centígrados, 1270 grados centígrados, 1250 grados centígrados y 1200 grados centígrados. Si nosotros vemos y buscamos esas temperaturas estarían compuestas acá. Entonces, si dicen 1300 grados centígrados, 1300 estaría de este lado. ¿Y qué existe? Al 40% níquel, inmediatamente subimos y trazamos de este lado lo que nosotros llamamos una isoterma. ¿Qué es una isoterma? Una línea horizontal que está a temperatura constante. ¿A qué temperatura? A 1300 grados centígrados. Y pasamos esa línea. Ya se desconfiguró. E inmediatamente, al trazar esta línea, ¿qué se produce? Este punto donde está entre el porcentaje que me están hablando, que es el 40%, y los 1300 porcentajes de níquel, y los 1300 de la temperatura. Por lo tanto, ¿qué coexiste allí? Líquido. Solamente coexiste el líquido. Y a 1270 estaría como por acá. Y pasamos otra isoterma, que por supuesto no va a ser derecha. Y llegamos acá, ¿vieron? ¿Y qué pasó? Que a esa isoterma tengo en realidad al 40% coexiste el líquido más sólido. ¿Está bien? Pero tendemos dos interfaces, una fase líquida y una fase sólida, al 37% en la línea de líquido y al 50% en la línea de sólidos. ¿Está bien? Igual pasa cuando nosotros tengamos 1250. 1250 estaría como por acá, en la mitad de 1300 y 1200. Y pasamos la isoterma. Y al pasar la isoterma, obtenemos este resultado. 32% en líquido y 45% en sólido al 40% níquel. ¿Vieron? Pregunta. Pregunta. No hay pregunta. Ah, entonces inmediatamente seguimos con la otra. Y aquí tenemos, como nosotros tenemos a 1300, 1270, 1250 y 1200 grados centígrados. Como la línea vertical al 40% níquel representa la composición general de la aleación, 40% níquel. A partir de ella voy a buscar la temperatura. 1300 grados centígrados tiene 40% níquel de la composición. A 1270 se presentan ¿qué? Fases. La primera fase líquida, la segunda fase líquida más sólida, ¿cierto? Con un 37% y un 50%, como dice aquí, 37 y 50. Y la otra fase, 1250, con un, en este caso, 32% de níquel. ¿Está bien? En fase líquida. Y el 45% en fase sólida. ¿Está bien? Entonces quiere decir que, y a 1200, solamente la misma fase al 40%. Quiere decir que cuando nosotros tengamos esto en líquido o en sólido, ahí no varía el porcentaje. Pero cuando nosotros tengamos en líquido más sólido, sí varían los porcentajes. ¿Comprendieron? Pregunta. No hay. Para poder determinar los porcentajes en peso de cada una de las fases, aplicamos lo que nosotros llamamos regla de la palanca. ¿No? ¿Y en qué consiste la regla de la palanca? Vamos a hacer otra vez, a detenernos allí, porque ayer lo dimos, pero de todas formas,
hay alumnos nuevos que no vieron, no entraron en la clase. Descartar. Vamos a ver, ¿quiénes están aquí? Vamos a ver. Siguen los mismos. No había entrado alguien, pues. Vanesca. Y Jesús Correa. Y Andrés se fue. Y Bolívar se fue. Bueno, seguimos para adelante. Ok. ¿Qué es la regla de la palanca? Bueno, la regla de la palanca la aplicamos en realidad cuando tengamos fases presentes. O sea, un ejemplo de esta. Si nosotros tomamos esta y en este caso le damos un incremento, porque no tengo pantalla táctil, eso es para los ricos solamente. Ajá. Y entonces, ¿qué hacemos? Ajá. ¿Qué hacemos? Bueno, resulta que al tener esto que está de este lado, por supuesto, podemos obtener diferentes porcentajes de elementos aleantes. ¿Cómo es eso? Porcentaje de elementos aleantes. Quiere decir que si nosotros pasamos una isoterma, vamos a pasarla a esa isoterma a 1200 grados centígrados. 1200 grados centígrados y pasamos la isoterma. Vamos a ver si me da la isoterma. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y de pronto yo digo, no, al 20%. No, hasta al 20, ¿qué? Esto es 30. Al 25% pasamos, al 25% níquel y pasamos en este caso, el porcentaje de elementos aleantes. Y de pronto me llega a este punto que está acá de este lado. ¿Vieron? Y resulta que se produce este punto que está de este lado y este punto que está de este lado. Si nosotros lo representamos en porcentaje de níquel, sería un 20% níquel y un 30% níquel. Quiere decir que de este lado tenemos un 20%, ¿cierto? En níquel, y de este lado tenemos aproximadamente un 30% en níquel. Pero partimos de dónde? En este caso, del 25% en níquel, ¿cierto? Ok. Entonces yo quiero, en este caso, establecer lo que nosotros llamamos queremos establecer lo que nosotros vamos a llamar lo que es la regla de la palanca para determinar cuánto porcentaje hay en níquel y cuánto porcentaje hay en sólido y cuánto porcentaje hay en líquido. ¿Qué hacemos? Bueno, dibujamos esto que está de este lado por acá y hacemos el dibujo. Ponemos de este lado, ¿no? Y podemos de este lado. Ajá. Aquí está ese pedacito que nosotros tenemos acá. Tenemos una isoterma que está de este lado. Y en esa isoterma tenemos dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? Al porcentaje del níquel sería al 20%. Y colocamos aquí un 20%. Y del otro lado, ¿cuánto vamos a colocar? Vamos a colocar un 30%, que sería este punto. Y colocamos aquí un 30%. ¿Vieron? Y ya tenemos en realidad los porcentajes. ¿Y a qué porcentaje de níquel lo estamos estudiando? No, estamos estudiando a 1200 grados centígrados, 1200 con esa isoterma, 200, ¿no? Grados centígrados. Dios mío, tengo el pulso horrible. Entonces, 1200 grados centígrados. ¿Y a qué porcentaje en níquel? En este caso, al 25% en níquel, ¿cierto? Entonces quiere decir que aquí se forma un 25%. Entonces, ¿qué hago? La regla palanca debe establecerse esto que está de este lado. Me dicen que para producir la regla palanca tengo que tener el brazo opuesto de la palanca y la longitud total de la línea de la interconexión. El brazo compuesto quiere decir que si yo voy a estudiar el sólido, debo estudiar el brazo opuesto, en lo que está en azul. Está bien, y la distancia sería los 40 menos 32 y el total sería los 45 menos 32, ¿comprendieron? En ese caso sería la longitud total, ¿comprendieron? Para este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer en sólido. El sólido lo tenemos como la letra, en este caso, alfa. ¿Y qué vamos a hacer? Como lo vamos a conseguir en porcentaje, está bien, ¿qué vamos a hacer? Primero hacemos la división. ¿De quién? Del brazo opuesto. Como este es el alfa, ¿cierto? Esto es alfa más L, líquido, y esto es el líquido, ¿cierto? Entonces quiere decir que si yo voy a considerar el alfa sería el brazo opuesto.
serían los 25 que nosotros tenemos de este lado, menos ¿quién? Menos los 20 que tenemos de este lado, menos los 20. Y colocamos aquí los 20. ¿Vieron? Y el otro lado, ¿qué hacemos? El total, que serían los 30. Ajá. Menos los ¿quién? Menos los 20. ¿Vieron? Y a esto lo multiplicamos por ¿cuánto? Por 100, para obtener el porcentaje. ¿Comprendieron? Y lo multiplicamos por 100. Ajá. Y ahí va a tener un total. Por supuesto, no tengo calculadora, ustedes tienen calculadora. Entonces, ahí en las calculadoras hay, perdón, en los teléfonos hay calculadora. Y sacan ese porcentaje y me dan el porcentaje. Y si lo queremos en líquido, hacemos todo lo contrario. ¿Está bien? Sería la palanca opuesta. La palanca opuesta en porcentaje de líquido debe ser igual a ¿quién? Debe ser igual a ¿quién? En este caso, como estamos en líquido, sería de 25 a 30. Sería 30 menos 25. 30 menos 25 sobre la longitud serían los 30 y 20. ¿Ya? Y colocamos aquí 30 y 20. ¿Ya? Y ahí, por supuesto, multiplicamos, dividimos y lo multiplicamos por 100 y obtenemos el porcentaje. ¿Cuánto dio? El primero 50. El primero 50. Quiere decir que el otro también va a dar 50. ¿Ya? ¿Ya? 50%, si no te equivocaste. Y aquí otro 50%. Esto en líquido. Disculpe, profesor, el micrófono le empezó a fallar. Empezó a fallar. Vamos a dar otra vez. Ajá, ahora. ¿Mejoró? Aló, Sí, aló, aló, aló. sí, se mejoró. Sí, escucha, profe. Sí, hable. Sí se escucha, profe. Ok, entonces quiere decir que ahí tenemos 50 y 50. ¿Comprendieron? Ajá, pero no es más fácil hacer 100 menos 50. Sí, también lo pueden hacer. ¿Vieron? Entonces, y ahí tendríamos los porcentajes. ¿Vieron? Pregunta. Hasta ahora se ha entendido, profe. Ahora se entiende. Descartar. También descartar que nosotros habíamos hecho. Esto. Ay, hasta allí. Aquí. Ya se me ha olvidado dónde estaba ahí. Hasta. Ok. Entonces, proseguimos por acá. Los porcentajes. ¿Vieron? Ahí vamos a tener el otro ejemplo que nosotros hicimos ayer. Supongo que no ya entraron ayer, no saben de qué se trata. ¿Qué hacemos? Dice, calcule la cantidad de sólido y de líquido. Habíamos dicho que los sólidos siempre lo vamos a colocar con una letra griega. El líquido siempre con la letra R. Sólido y líquido a 1250 grados centígrados. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Sacamos el extracto y colocamos 1250 grados centígrados. Con un porcentaje del 40% en níquel. Entonces colocamos aquí el porcentaje del 40% en níquel. Inmediatamente subimos y chocamos con la isoterma. Nos queda este punto. ¿Qué hacemos con la isoterma? Inmediatamente conseguimos este punto y este punto. Y este punto nos da 32% en níquel y este punto nos da 45% en níquel. Ahora necesito cuántos porcentajes hay en sólido y en líquido. ¿Qué porcentaje en sólido? Sería alfa, ¿cierto? Entonces, al ser el porcentaje en sólido alfa, ¿no? Entonces quiere decir que de este lado tendríamos el sólido. Por lo tanto, el lado opuesto sería este y este. Serían 40 menos 32. Entonces colocamos aquí los 40 menos los 32. ¿Vieron? Y al obtener los 40 menos los 32, colocamos la longitud total. Sería 45 menos los 32. 45 menos los 32. Por supuesto, a esto
¿no? Y nos va a dar el 60. El sólido. ¿Vieron? El 62% en sólido. Y en líquido, bueno, en líquido solamente 100 menos 62 y obtenemos en realidad el resto que serían 38. ¿Comprendieron? Por lo tanto, 62% en sólido y 38% en líquido. ¿Vieron qué sencillo? Pregunta. Pregunten todo. Yo no tengo preguntas, profe. Hasta ahora he entendido todo. Seguro. Son muchachos o son muy inteligentes y bueno, por esas notas yo creo mejor me callo, mejor me callo. Ajá. Entonces quiere decir que sacaron todas buenas notas, demasiadas buenas notas. Ajá. Entonces, después hablo. Después, ¿cómo se llama? Después, ¿qué hacemos? Ejemplos y aplicaciones de la regla de la palanca. Aquí todo es válido, toda consulta es válida. ¿Está bien? Toda pregunta también es válida. Ejemplo de la palanca. Entonces, determine la cantidad de cada fase en aleación al 40% níquel, ¿no? Y al cobre al 40% níquel. Y las cantidades en sólido y en líquido. O sea, lo mismo que habíamos hecho anteriormente, pero ahora lo vamos a hacer poquito a poco. ¿Vieron? Poco a poco. Entonces, para cada uno, para 1300 grados centígrados, para 1270 grados centígrados, para 1250 grados centígrados y para 1200 grados centígrados. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver cómo es eso. Solución. Aplicamos la regla palanca, ¿no? Donde me dicen que el lado opuesto sobre el lado total, ¿cierto? Ajá. Entonces, comenzamos. A 1300 grados centígrados solo hay una fase en la que está el 100% de líquido. Por lo tanto, ¿cuánto porcentaje hay en níquel? Al 40%, porque estamos estudiando al 40%. Entonces quiere decir que al 40% de níquel existe una fase líquida a 1300 grados centígrados. ¿Vieron? Ajá, y el otro a 1270, a 1270 se presentan dos fases. 1270. Trazamos la isoterma de 1270 y cortamos a esa terma. Me queda un punto que está a 37, está bien, y otro punto que está al 50, ¿cierto? Entonces quiere decir que lo vamos a hacer con ella, ¿está bien? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿cuánto hay? ¿Cuántos porcentajes hay? Bueno, fíjense que aquí dice, existe un 37% en la fase líquida y en este caso, 50% de níquel en la fase sólida, ¿cierto? Pero, por lo tanto, nosotros decimos que el líquido contiene un 37% y el sólido es un 50% de níquel, ¿comprendieron? Entonces, ok, pero ¿cómo hacemos para determinar los porcentajes de elemento aliante? Aquí hay un error. Aquí hay un error. Entonces, vamos a salir de aquí. Salir de aquí. ¿Cómo es eso? Yo estoy aquí, ¿no? ¿Cómo es eso? Resulta que tendríamos que irnos para esta. Está a 1200, ¿1200 qué? 1270 grados centígrados. A 1270 grados centígrados. Como está a 1270 grados centígrados, 1270, y habíamos dicho que son el 37 y el 50% en níquel, el 37 en líquido, ¿no? Y 50% en níquel, en sólido. Entonces tenemos que aplicar la regla de palanca para ver cuánto sólido en porcentaje de peso hay en esa composición. ¿Qué hacemos? Si es sólido, sería 40 menos 37 sobre 50, en este caso, en sólido, otra vez, 40 menos 37 sobre 50 menos 37. ¿Comprendieron? Vamos a ver si es así. 40 menos 37, que está de este lado, lo ven, y el otro lado sería 50 menos 37, pero esto está para la fase sólida. Para la fase líquida, para fase, debe
deshacer. Deshacer. Dios mío. Ajá, déjalo así. Para fase líquida no es así. Para la fase líquida, ¿qué vamos a hacer? Resulta que para la fase líquida tendríamos que, en la fase líquida tendríamos que conseguir, como estamos en la fase líquida, tendríamos que hacer el brazo opuesto. Y el brazo opuesto sería 50 menos 37 sobre 50 menos 40 sobre 50 menos 37. ¿Vieron? Y es lo que aparece aquí, 50 menos 40 sobre 50 menos 37. Y cada una me da un 23.08 y el otro me da un 76.22. Saquen esas dos la suma para ver cuánto da. Saquen esas dos sumas para ver cuánto da. Ah, ¿cuánto dio? No es 99.3. O sea, 100%, Eh, prácticamente. ¿Ya? 100% de lo que nosotros tenemos de esa fase. Es lógico. ¿Vieron? Para completar la fase líquida y la sólida, una tiene que completarse con otra. Pero como no se quiere quitar el alfa S, lo voy a dejar así. Ok. Entonces, a 1250 grados centígrados, procedemos a 1250 grados centígrados, 1250, trazamos la isoterma. Consigo este corte que sería 32% y este corte que lo consigo al 45%. ¿Está bien? Está por debajo del 50%. A 45%. ¿Está bien? ¿Con qué? Con el mismo porcentaje del 40%. ¿Está bien? Hacemos como si queremos la fase sólida, serían los 40 menos 32 sobre ¿quién? Los 45 menos los 32. Ahí la fase sólida sería al revés. La fase líquida sería al revés. Los 45 menos 40 sobre los 45 entre los 32. Okay, lo que tenemos acá. Entonces teníamos 40, 32, 45, 32, 45, 32, 40, 40. En otras palabras, teníamos otro porcentaje. En otras palabras, también se cumple lo del 100%, si sumamos. Y como habíamos dicho, también puede ser 100% menos 61.54 me da 38.46. ¿Vieron? Y a 1200 grados centígrados, vamos a ver, a 1200 grados centígrados, ¿no? Trazamos la isoterma con un porcentaje del 40%. ¿Y qué conseguimos? Solamente conseguimos sólido. ¿Sólido al qué? Al 40% níquel. ¿Vieron? Entonces, 1200 grados centígrados, solo se presenta sólido que debe contener el 40% níquel. Y esto es el 61.54% de níquel en sólido y 38% de níquel en líquido. Esto está malo. ¿Vieron? Esto es líquido y este es sólido. Líquido y sólido. Ok. Relación entre las propiedades. ¿Cuándo nosotros tenemos relación de propiedades? Bueno, cuando tenemos los porcentajes de elementos aleantes. Si nosotros tenemos los porcentajes de elementos aleantes, vamos a hacerlo más grande. Si nosotros tenemos los porcentajes de elementos aleantes, ¿no?, versus la temperatura, tenemos el diagrama de fase. Y dentro de ese diagrama de fase, nosotros podemos hacer un ensayo de resistencia para ver cómo es el comportamiento cada vez que incrementamos el porcentaje de elemento aleante. ¿Está bien? Entonces, si vamos a incrementar el porcentaje de elemento aleante, entonces quiere decir que aquí tendremos un ejemplo, cobre y níquel. Entonces, 20% níquel, 40% níquel, 60% níquel, 80% níquel, 100% níquel. Entonces, ¿cómo incrementa o disminuye su resistencia, su elongación, ¿no?, su ductilidad o su fluencia? Entonces vemos, fíjense primero la resistencia. De pronto la resistencia va incrementando, incrementando a medida que nosotros incrementamos los porcentajes de elementos aleantes del níquel. Pero cuando llegamos a aproximadamente al 65%, inmediatamente hay una variación.
y de pronto empieza a bajar la resistencia, ¿Por qué? Porque el porcentaje de ese elemento en níquel hace que el material pierda resistencia, pero solamente está a partir de aproximadamente un 70% en níquel. Igualmente pasa con la elongación. La elongación o la ductilidad va decayendo, pero cuando llega al 80% de níquel, de pronto la elongación incrementa. O sea, ocurre todo lo contrario, es lógico. Si con esto se hace mayor resistente, con esto el estiramiento debe ser menor. Y la resistencia a la fluencia. La resistencia a la fluencia es la capacidad que tienen los materiales para mantenerse elásticamente. Después de ese punto, el material pierde su elasticidad y se deforma, quedando con una deformación permanente. También se incrementa, pero de pronto llega a un punto donde en realidad deja de incrementarse y de pronto empieza a bajar. Esa es la relación que nosotros ya tenemos en los porcentajes o la relación que nosotros tenemos de los porcentajes de esos elementos aliantes con respecto a lo que nosotros llamamos, vamos a irnos de este lado, escape, a deshacer, la relación entre las propiedades y el diagrama de fase. ¿Vieron? Ok. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Propiedades y diagrama de fase. Es esta. La siguiente es esta. Que hace mucho calor, demasiado calor. Diagramas de fase que contienen una reacción de 3 fases. ¿Qué es una relación de 3 fases? Que pueden consistir 3 fases. ¿Cuáles fases pueden ser? Pueden ser 2 fases sólidas y una fase líquida, o 2 fases líquidas y 2 fases sólidas, o una fase sólida y 2 fases líquidas. Depende de lo que en realidad tengamos, ¿comprendieron? En un diagrama de fases. Entonces, ¿cómo es eso? En un diagrama de fases, vamos a irnos para acá porque ustedes están viendo del otro lado. En un diagrama de fase contiene reacciones de 3 fases. Cada una de estas pueden identificarse en un diagrama de fase por medio de del siguiente procedimiento. Primero, se localiza la línea horizontal en el diagrama de fase. En este caso, la isoterma. La temperatura constante, la cual indica la presencia de una reacción de 3 fases. Entonces, ¿qué hacemos? Primero trazamos una línea horizontal isoterma. ¿Hasta dónde? Hasta donde se encuentre el punto donde se encuentren las 3 fases. Este punto, ¿vieron? Llegamos a este punto. Ok. En la que la temperatura... Pero además señala la temperatura a la cual ocurren las reacciones que coinciden en el equilibrio. Vamos a ver esto en el otro ejemplo. El otro ejemplo, fíjense, ponemos aquí, esta isoterma está a una temperatura dada a esta. La trazamos y aquí colocamos la reacción de fases. ¿Qué ocurre aquí? Por encima de ella ocurre un sólido más un líquido y por debajo de ella ocurre un sólido. ¿Comprendieron? ¿A qué temperatura? Si esto es 1200, esto es 1100, por lo tanto, la mitad sería en cuánto? 1200, 1000, la mitad serían 1100, ¿cierto? Y la otra mitad, entre 1100 y 1200, serían 1150, aproximadamente en 1150 grados centígrados. ¿Comprendieron? ¿A qué temperatura? A 1150, con un porcentaje de acá. Tenemos que bajar por acá y tenemos por acá. Aproximadamente como un 18%, aproximadamente, estoy diciendo. ¿De quién? Del porcentaje en B. Un 18% del porcentaje en B. Y eso es lo que está pidiendo él. ¿Vieron? Ok. Segundo, ubique los 3 puntos distintos de esas líneas. ¿Cuáles 3 puntos? Este punto y este punto. Ubicamos esos 3 puntos, ¿no? Los 2 puntos externos y un tercero entre los 2 anteriores. Este último punto representa la composición que ocurre en la reacción de las fases, o sea, el punto intermedio. Y el punto, y el punto intermedio se muestra en el centro. Sin embargo, en realidad no es en el centro, no siempre es en el centro. En un diagrama de fase real, este punto no es necesariamente el centro. En realidad no es el centro.
¿Está bien? Después observamos arriba del punto intermedio. Entonces inmediatamente observamos arriba del punto intermedio. Arriba de este hay líquido, por debajo de este hay líquido más, perdón, sólido más sólido. Ajá. Arriba de este hay sólido más un líquido y por debajo de él hay un sólido. Arriba de este hay un líquido, ¿no? Y aquí hay un líquido más un sólido. Arriba de este punto está un sólido y aquí representan dos sólidos. Y arriba de este están dos sólidos y por debajo de este está un sólido. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que primero tendremos que realizar la isoterma. Una vez que realizamos la isoterma, conseguimos los 3 puntos. Una vez que conseguimos los 3 puntos, nos vemos en el punto central. Por encima de él, vemos qué tipo de fase hay. Si hay fase líquida sólida, o sólida sólida, o líquida líquida. Depende de lo que en realidad nos tengamos. ¿Comprendieron? Entonces, y por supuesto, inmediatamente determinamos qué fase presente hay en ella. Ok, perdón, qué tipo de reacción, porque se llama reacción. ¿Qué tipo de reacción hay en ella? Procedemos a la siguiente. Las 5 reacciones de 3 fases más importantes son las siguientes, ¿no? En este caso tenemos la reacción eutéctica, ¿no? Tenemos la reacción peritéctica, la reacción monotéctica, la reacción eutectoide y la reacción peritectoide. ¿Está bien? ¿Cuándo ocurre la reacción eutéctica? Cuando pasamos de un líquido a dos sólidos. ¿Está bien? De un líquido a dos sólidos. ¿Y cuando pasamos a la reacción peritéctica? La peritéctica cuando pasamos de un líquido más un sólido y la hacemos pasar a un sólido. De un líquido más un sólido la hacemos pasar a un sólido. ¿Vieron? Entonces, la monotéctica cuando tenemos dos líquidos y pasamos a un sólido. Aquí tenemos un líquido 2 y líquido 1 y pasamos a, en realidad, a un líquido más un sólido. Entonces, un líquido más un líquido es un sólido. Y la eutectoide cuando pasamos de un sólido a dos sólidos. Y la peritectoide al revés, cuando pasamos de dos sólidos a un sólido. ¿Está bien? Y así tenemos las 5 reacciones que nosotros tenemos en un diagrama de fase. ¿Vieron? ¿Vieron? Pregunta. 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 Ninguna. Seguro. Ah, diagrama de fase que contiene. Me faltó esto. Puestos intermetálicos. Bueno, ahorita lo digo. Ah, ahorita lo digo. Entonces, para que se me pase. Entonces ahí conseguimos las 5 reacciones. Ok, vamos a hablar de esto, de que compuestos intermetálicos. Ajá. Por aquí me faltó. Ok. Endurecimiento por dispersión y diagrama de fases eutécticas. ¿Qué es un endurecimiento por dispersión? ¿Cuánto llevamos? 7 y 21. Ok. Entonces, endurecimiento por dispersión. ¿Cuándo decimos que existe un endurecimiento por dispersión? Cuando agregamos elementos aliantes a la estructura que nosotros queremos. ¿Comprendieron? ¿Y cuándo hacemos eso? Cuando en realidad tenemos una solución o una fase líquida. O sea, en otras palabras, si tenemos un metal y lo fundimos y agregamos elementos aliantes, inmediatamente podemos producir ese endurecimiento por dispersión. Es la agregación de elementos aliantes para mejorar sus propiedades. ¿Está bien? Entonces, y lo podemos encontrar en diagramas de fase presentes. Y el diagrama de fase presente es el que nosotros vimos ahorita. ¿Vieron? Ok. Principios y ejemplos de endurecimiento por dispersión. La mayoría de los materiales en ingeniería están compuestos por más de una fase y muchos de ellos se diseñan para que alcance un cierto nivel de resistencia. O sea, en otras palabras, cada vez que agregamos elementos por dispersión, ¿qué es lo que hacemos? Agregamos elementos aliantes para mejorar la resistencia del material, para mejorar la ductilidad del material, para mejorar la tenacidad del material, que son propiedades mecánicas. ¿Comprendieron? En las aleaciones simples, endurecidas por dispersión, se induce partículas pequeñas en una fase. Quiere decir que estamos introduciendo pequeñas partículas, ¿ya? Por lo general, muy resistentes o muy duras, como el carbono y el hierro.
¿Qué hacemos? Con un pequeño porcentaje de carbono estamos haciendo que incrementamos la resistencia del acero. En una segunda fase, la cual es más débil pero más dúctil. O sea, tenemos una matriz blanquecina y pequeños puntos de carbono que están repartidos alrededor de esa fase. ¿Para qué? Para mejorar las propiedades del acero. A la fase blanda, por lo general continua, se presenta en cantidades mayores y se le llama matriz. ¿Está bien? Quiere decir que por acá tenemos una matriz. Vamos a colocar la pluma. Ok. Por acá vamos a presentar el microscopio. Y dentro del microscopio vamos a presentar una matriz blanquecina por acá, una matriz blanquecina por acá, una matriz blanquecina por acá. Ajá, ok. Ajá, que es lo que nosotros llamamos grano. Pero de pronto hay pequeños puntos, ¿está bien? Dentro de ellas que están dispersas. Como si agregamos, no, este no me gusta el color. Vamos a agregar, este verde. Ajá. Agregamos pequeños puntos. Entonces quiere decir que, ¿dónde estoy? Se me perdió. A la vez. Pequeños puntos, ¿vieron? Entonces esos pequeños puntos, por supuesto, van a estar dispersos a lo largo de esa matriz, haciendo que el material mejore sus propiedades. ¿Comprendieron? Entonces, la fase de endurecimiento duro, que puede llamarse fase de dispersión o precipitado. Es lógico, estamos precipitando un material dentro de otro material, con base en la manera que se formen aleación. Esto es una aleación, ¿comprendieron? Entonces, en algunos casos, una fase o una mezcla de fases pueden tener una apariencia muy característica, en cuyos casos a esta fase de mezcla de fase puede llamarse microconstituyente. Quiere decir que estos verdes son los microconstituyentes de esa parte cristalográfica. ¿Comprendieron? En esos microconstituyentes se están formando la combinación entre hierro-carbono. ¿Para qué? Para formar esas aleaciones que nosotros tenemos para poder mantener para poder mejorar las propiedades del material. Para que ocurra el endurecimiento por dispersión, la fase dispersa o precipitado debe ser suficientemente pequeña como para conformar obstáculos eficaces al movimiento de dislocaciones. Quiere decir que si yo aplico presión por acá, a aplicar presión por acá, ella me va a ofrecer pequeños obstáculos, porque por lo tanto incrementa la resistencia o la capacidad que tiene el material a soportar la carga, o me incrementa la dureza, ¿comprendieron? Pero la dureza mayormente se incrementan por, en este caso, tratamientos térmicos, ¿no? En la mayoría de las reacciones, el endurecimiento por dispersión se produce por medio de transformaciones de fase. Entonces, transformaciones de fase quiere decir que pueden transformarse fases como eutéctica o fases eutectoides, que fue la que vimos ahorita. Fase eutéctica, peritéctica, monotéctica, pero cuando nosotros llamamos fase eutectoide, estamos llamando eutéctica o eutectoide, es porque se están presentando fases sólidas, no líquidas. A mí no me interesan las líquidas, a mí lo que me interesan son las fases sólidas. ¿Está bien? Entonces seguimos. Cuando se incrementan la resistencia y la tenacidad, son los objetivos de la incorporación de fase dispersa. Es lógico. Si nosotros queremos hacer un endurecimiento por dispersión, ¿qué es lo que agregamos? Elementos alineantes, más nada. Debe seguir esta guía. Primero, la matriz debe ser blanda y dúctil, mientras que la fase dispersa, el agregado, debe ser duro y resistente. Las partículas de la fase dispersa, de la interfase, con deslizamiento, las partículas de la fase dispersa interfieren con el deslizamiento, mientras que la matriz proporciona al menos algo de ductilidad en las aleaciones en general. Las fases dispersas duras deben ser discontinuas, mientras que la matriz blanda y dúctil tiende a ser continua. Si la fase dispersa dura y frágil fuese continua, se producirían grietas. ¿Está bien? Quiere decir que no. Como cuando agregamos mucho carbono en el acero, ¿qué se produce? Una fase que no me interesa. En este caso, la martensita. Y por supuesto, se vuelve quebradizo. ¿Comprendieron? Las partículas de fases diversas deben ser pequeñas y numerosas, lo cual incrementa la probabilidad de que interfieran con el proceso de deslizamiento, como habíamos visto anteriormente. Entonces quiere decir que existen
en este caso, defectos lineales como deslizamiento entre planos y por lo tanto esas fases dispersas impiden ese deslizamiento, dado que el área de la interfase, ¿no? de las interfaces aumentan de forma significativa. O sea, oponen esa resistencia. Las partículas de las fases dispersas deben ser redondas, ¿está bien? Nunca puntiagudas, en vez de tener formas de agujas o bordes afilados, dado que la forma redondeada es menos probable que permita que se inicie una grieta, ¿está bien? Si hay movimiento de plano o en este caso fuerza sobre el material, si hay esas fases puntiagudas, lo más probable es que me produzcan grietas, ¿no? Por lo tanto, actúan como una muesca. Las concentraciones más altas de la fase dispersa incrementan la resistencia de la aleación, pero también demasiado alta me puede fragilizar el material. Ok. Pregunta. No hay pregunta. Vamos a salir descartar. Quiero que se grabe. Ajá. Seguimos por acá. Entonces aquí hay un ejemplo. Aquí se producen grietas, la fase blanda y fase dura. ¿Está bien? La parte A. Esto es bueno y esto es malo cuando se producen estas grietas. ¿Vieron? Ah, ok. Consideraciones sobre un endurecimiento por dispersión. A. La fase precipitada debe ser dura y discontinua, mientras que la matriz debe ser continua y blanda. Entonces quiere decir que si es continua y blanda, no me permite este agrietamiento de este material. ¿Comprendieron? Ah, y otra cuestión, que la fase dispersa, por supuesto, impide este agrietamiento. B. Las partículas de fase dispersa deben ser pequeñas y numerosas. En vez de colocar estas grandes, hacemos pequeñas y numerosas para evitar que se produzcan esas grietas. ¿Comprendieron? Entonces, esto es bueno y esto es malo. ¿Vieron? Muchas partículas grandes es malo porque se puede producir estas grietas. C. Las partículas de fase dispersa deben ser redondas en vez de tener formas de aguja. Entonces quiere decir que así es bueno cuando tenemos las partículas dispersas, pero cuando tenemos agujetas, ¿no? intermetálicas que se están formando acá, eso es malo. ¿Por qué? Porque cuando se produzca acá un esfuerzo sobre la recipiente, estas agujetas van a producir grietas como esta. ¿Ya? Y D. Cantidades mayores de las fases dispersas incrementa el endurecimiento. Es lógico. En la unión está la fuerza. Por lo tanto, entre mayor sería la fase dispersa, sería mejor porque en este caso incrementa el endurecimiento por dispersión. ¿Vieron? Ok. Compuestos intermetálicos. ¿Qué llamamos un compuesto intermetálico? Simplemente es un compuesto que se presenta entre dos fases que forman una tercera fase. Ese es un compuesto intermetálico. O sea, de dos fases sólidas voy a producir una tercera fase sólida. Un compuesto intermetálico contiene dos o más elementos metálicos y producen una nueva fase, o sea, la tercera, con una composición y estructura cristalina y propiedades, o sea, diferente a las dos fases presentes. Los compuestos intermetálicos casi siempre son muy duros y frágiles. Además, son similares a los materiales cerámicos en términos de sus propiedades, duros, frágiles y quebradizos. El interés que recae en los intermetálicos tiene un doble origen. Primero, con frecuencia en las aleaciones endurecidas por dispersión, o sea, la que vimos anteriormente, que contienen un compuesto intermetálico con fase dispersa. Segundo, muchos compuestos intermetálicos por sí mismos, ¿no? y no como una segunda fase, se están investigando en el desarrollo para aplicaciones de altas temperaturas. ¿Por qué? Porque como tiene condiciones cerámicas, entonces quiere decir que son buenos resistores o, en otras palabras, son malos conductores de calor. ¿Comprendieron? En esta sección aplicaremos las propiedades de los intermetálicos como un material independiente, o sea, simplemente lo vamos a tomar como si fuese otro metal, ¿no? dentro de un metal. Más adelante se mostrará la forma que las fases intermetálicas ayuden a endurecer materiales metálicos. Ok. Entonces aquí tendríamos propiedades de algunos compuestos intermetálicos.
cómo se ordenan en su estructura cristalográfica, cúbicos de cuerpo centrado, cúbica de cara centrada, ¿no? Y así podemos hexagonal compacto, ¿no? Y cómo incrementan las temperaturas a la vez de ello, cómo incrementa sus densidades y cómo incrementa el modo de elasticidad. Compuestos intermetálicos estiquiométricos. Los compuestos intermetálicos estiquiométricos tienen una composición fija. Con frecuencia, los aceros se endurecen por medio de un compuesto estiquiométrico. En este caso tenemos el carburo de hierro, ¿no? El F3C, que es el carburo de hierro, o lo llamamos cementita. Quiere decir que tenemos un compuesto, mayormente la austenita, otro compuesto, la austenita, y otro compuesto que sería la cementita, que está compuesto por, en este caso, 3 átomos de hierro y un átomo de carbono. ¿Está bien? El carburo de hierro. Pero en el argot siempre le van a llamar cementita, ¿no? Ajá. El cual tiene una razón fija y 3 átomos de hierro en un átomo de carbono. Observe que en este caso, la cementita, no cumple de manera estricta con la definición de un compuesto intermetálico, porque se presenta como una fase, ya que no contiene 2 o más elementos metálicos. Sin embargo, se lo incluye con frecuencia en esta categoría como compuesto intermetálico, ya que tiene 2 constituyentes. Los compuestos intermetálicos estiquiométricos se representan en el diagrama de fase por medio de una línea vertical en la figura 11A. Entonces, vamos a ver cómo es eso, la figura 11A. Aquí tenemos los porcentajes de elementos aleantes. Tenemos aluminio y plomo, ¿no? Aquí no está Andrés. Y en esta presentan 2 fases presentes y aquí presentan 2 fases presentes. Aquí tenemos alfa más gamma y aquí presenta gamma más beta. ¿Por qué alfa más gamma? Porque de este lado está un sólido que lo llaman alfa y de este lado está un sólido que lo llaman beta. El beta está representado por el plomo y el alfa está representado por el aluminio. Pero de pronto está entre el 0 y el 80%, están aproximadamente 2 compuestos que nosotros tenemos acá. Y aquí entre el 80 y el 100% también se compuestan otros 2 compuestos. Entre estos 2 compuestos se presenta esta estructura, que es lo que nosotros representamos, este compuesto intermetálico. Está exactamente a esta composición, al 82%, está bien, que es cuando se presenta este compuesto intermetálico. No es ni este, sino que es propio, con su propia estructura, su propia resistencia, su propia dureza, etcétera, todas sus propiedades mecánicas. ¿Vieron? Por lo tanto, es otro material, ¿ya? Pero solamente a esa temperatura y a ese porcentaje y a esa resistencia. Ok. Esto es lo que nosotros llamamos, en este caso, compuesto intermetálico estiquiométrico. Ajá. Pero hay otro, sí, hay otro. El otro se llama compuesto intermetálico no estiquiométrico. ¿Está bien? O sea, no está en una línea. Entonces quiere decir que tiene un intervalo de composición, o sea, desde tal hasta tal punto de composición. Aquel no, era en un solo punto, ¿cierto? En algunas ocasiones, o en un porcentaje de elemento aleante, en algunas ocasiones se le llama solución sólida intermetálica. ¿Por qué solución sólida? Porque tiene una variación de porcentaje. En el sistema de molibdeno-rodio, la fase de un compuesto intermetálico la fase es un compuesto intermetálico no estiquiométrico, la figura 11.2b. Debido a que la razón de los átomos del molibdeno y rodio no es fija, esta fase puede contener tanto porcentaje de un material como tanto porcentaje en rodio. En plomo, tanto porcentaje en plomo como tanto porcentaje en rodio. Ok, seguimos. Molibdeno y rodio. Aquí, fíjense. Aquí se presenta un porcentaje del molibdeno y aquí se presenta un porcentaje en rodio. Aquí tenemos una composición del, vamos a llamarlo del 10 al 45%. Pero entre el 45 y el 80, fíjense que aquí hay un compuesto intermetálico que lo llamamos gamma. Este gamma
es el compuesto intermetálico no etiquiométrico. El etiquiométrico sí, porque solamente se presenta en una sola parte. Aquí no, se conserva en un intervalo. ¿Vieron? Esa es la diferencia. ¿Ya? Cada uno de ellos tienen propiedades diferentes, cada uno de ellos tiene estructuras diferentes, cada uno de ellos tiene otro tipo de comportamiento. Ok. Pregunta. 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 No hay pregunta. Propiedades y aplicaciones de los intermetálicos, ¿no? Entonces aquí tenemos la resistencia y la ductilidad de un compuesto intermetálico, ¿no? Entonces, de un compuesto intermetálico. Ah. ¿Dónde estoy? Me perdí. Aquí. De un compuesto intermetálico, ¿no? Aquí tenemos 3 átomos de titanio y 1 de aluminio. En comparación con las de una de una comparación de una superaleación convencional, ya estoy divagando, del níquel, ¿no? Mantiene la resistencia a la temperatura más alta a la superficie del níquel. Vamos a ver cómo es eso. Aquí tenemos el compuesto y aquí tenemos el otro compuesto. ¿Vieron? Y cómo cambia en porcentaje, cómo cambia en temperatura y cómo cambia en resistencia cuando se agrega y cómo cambia el porcentaje de elongación. Entonces, fíjense cómo está la relación, la superaleación níquel. Primero se va manteniendo, pero de pronto incrementa a cuando incrementamos la temperatura. Aquí no, la superaleación níquel inmediatamente baja la resistencia y sigue bajando. ¿Vieron? Ok, no, vamos a dar parte. Diagrama de fases que contiene reacciones de 3 fases. Ya no aguanto más del calor. Ya estoy divagando ya. ¿Cuánto me falta? 1, 2, 3, 4, 5. Ay, no. Vamos a esto aquí. Porque después no me van a entender nada. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Ya Está bien, profe. Está bien. el calor es insoportable. No se preocupe, profe. Y continuamos mañana. El sábado le coloco un examen. Ya hacemos. Voy a cortar la grabación. Okay. Vamos a quitar. Ok, buenas noches, profe. No se vayan. Para que entiendan lo que voy a hacer. Ah, ok. Tener la grabación. Debe tener.